En el mundo del diseño y la confección, la base está en la moldería. Hola, mi nombre es Mariana García y en el video del día de hoy vamos a realizar una transformación del molde base para realizarnos esta hermosa blusa. En el video anterior habíamos realizado los moldes bases para un talle especial. Hoy vamos a trabajar sobre la transformación de este molde para hacer una camisa. Vamos a usar este modelo para la camisa, si bien no lo vamos a hacer tal cual, pero la parte del cuello y el pliegue que hace nos va a servir de inspiración para realizar esta camisa. Bien, nosotros teníamos el molde base ya hecho, el delantero, y el molde base de la espalda con nuestra pincita en el hombro para corregir esta asimetría en el hombro. Pero para nosotros realizar una transformación de una moldería necesitamos trabajar con el molde base sin la pinza realizada en el hombro. Necesitamos todo el detalle que nosotros le hacemos a la moldería, pero vamos a trabajar sin la pinza realizada. Una vez que nosotros hagamos toda la transformación, que hagamos nuestro molde delantero en base al molde de la espalda, recién y al último vamos a hacer la corrección de la pinza en el hombro para corregir esta asimetría. Yo lo dejo marcado así con unas rayitas para no olvidarme que luego tengo que hacer esta pincita y hacerle la corrección de esta continuidad que necesito en el hombro para que la prenda me calce bien. Entonces, esto que nosotros tenemos acá, este molde base que nosotros tenemos, es el molde de la piel de la persona. Es el molde bien que está justito, digamos. Para yo hacer una camisa un poquito más holgada, no puedo trabajar en base a este molde. Es decir, no puedo cortar este molde, por ejemplo, y decir, de aquí ya voy a hacer la camisa, porque yo necesito dibujar la prenda en el papel para después pasarla a la tela. Entonces, todo lo que yo quiera hacer de transformación en esta camisa, en esta blusa que quiero hacer, lo tengo que dibujar primero en el papel. Entonces, vamos a empezar. Primero que nada, para hacerlo un poquito más flojita, le voy a dar 1 centímetro a cada lado. En la cintura, si quieren, le puedo dar 1,5 centímetros. ¿Por qué? Porque si esto es un talle especial, las mujeres, cuando somos rellenitas y nos sentamos, llenamos la prenda de otra forma. Entonces, para que cuando nos sentemos esa prenda nos siga quedando un poquito flojita, le demos un poquito más a la cintura, cosa que no estemos apretadas. Y en la cadera también le vamos a dar 1 centímetro. Esto es para que quede flojito. Si yo lo quisiera más grande, le puedo dar un poco más. Tengan en cuenta que esta medida que yo le estoy dando acá, lo tengo que multiplicar por 4, porque yo estoy trabajando con el cuarto del cuerpo de una persona. Entonces, si acá le estoy agregando 1 centímetro, en total, en el contorno de la prenda, estoy agregando 4 centímetros en total. Si yo estoy agregando en la cintura 1,5 centímetros, en el contorno total de la cintura le estoy agregando 6 centímetros. Y lo mismo si a la cadera le estoy agregando 1 centímetro, en el contorno total estoy agregando 4 centímetros. Entonces, una vez que yo tengo definido lo que voy a darle de flojedad a esta prenda,
voy a empezar a unir mis puntos. Y aquí en la parte de la cadera, siempre redondeadito, manteniendo nuestra formita. Así. Detalle a tener en cuenta. Si yo le doy 1 centímetro en el ancho, acá en el vértice de la sisa, le tengo que bajar 1 centímetro. Entonces, mi sisa ya no va a estar acá, mi sisa va a estar aquí. Y esto acá lo uno. Esto es básico para hacer una prenda con flojedad. Y luego yo voy a ir empezando a dibujar todo lo que yo quiera en la prenda. Cuando quiero dibujar un modelo en el molde base, lo voy a hacer primero todo sobre el molde de la espalda para luego trasladarlo al molde delantero. Otro detalle que vamos a tener en cuenta en este momento es hacer una pequeña subidita al costado. En este caso lo voy a hacer de unos 5 centímetros para darle esta curvita acá al costado, porque esto me da flojedad a la altura de la cadera. Para que esta prenda, cuando la persona se siente, no tire en esa parte. También se puede solucionar con un tajito un poquito más alto. Pero en este caso la clienta lo quiere con esa formita en la parte de la cadera. Aparte que todo lo que sea forma, talle, todo lo que sea recortes en una prenda, estilizan y adelgazan. Otro detalle que quiero tener en cuenta en esta camisa es que la línea del hombro no la quiero tan marcada a la altura del hombro, la quiero un poquito más adentro, porque no quiero una manga que me salga desde el hombro. Habíamos pensado en hacer, esta sería la sisa, y una especie de que se vea el hombro despejado y un vuelito así que tape la parte gordita del brazo. Pero quiere esta partecita del hombro despejado. Entonces, si yo no quiero el hombro tan cubierto, si yo no quiero que esta línea del hombro me llegue tan hasta la altura del hombro, le voy a bajar 1 centímetro y voy a hacer mi trazo desde este punto hasta aquí. Luego, igual le tengo que hacer la pinza en el hombro. Si bien esto yo no lo voy a utilizar, le tengo que hacer la pinza en el hombro porque el recorrido que hace esta parte de la pinza me le da la forma a la espalda, y esta parte de la sisa no me queda como que le faltara una pinza. Me queda bien asentadito. Vamos a hacer la transformación en el cuello. Este sería la base de mi cuello. Yo quiero mi cuello un poquito más separado, no lo quiero tan juntito. Para esto voy a separar 3 centímetros al contorno por completo del cuello. Y lo voy a dibujar acompañando la forma que tiene originalmente. También quiero mantener esa vistita que tiene el cuello porque le gusta mucho a mi cliente, y creería que con un ancho de 5 centímetros estamos perfectos. Entonces le voy a dar 5 centímetros a la vueltita. Y lo voy a marcar de esta forma. Luego, en esta parte de la sisa, voy a necesitar una vista, que vendría a ser esto, que es así. La vista que va a cubrir la sisa.
también la voy a dibujar aquí para saber qué es lo que tengo que cortar y la cantidad de tela que voy a necesitar para realizar todo esto. Esta vista que va a ir por dentro cubriendo la costura, o que la hagamos de 2,5 centímetros o 2 centímetros, está perfecto. Y lo marcamos todo alrededor de la sisa. Esta sería nuestra vista. Esto es la parte del cuello. Esta parte es la que tengo que entretelar. Esta parte también le tengo que poner entretela. Y así me estoy dando cuenta que yo estoy contando en esta parte de la espalda con 3 piezas. Mi primera pieza es la base de la espalda. Mi segunda pieza es el cuello, que lo tengo que cortar por 2, porque necesito la parte de adentro, la afuera y la parte de adentro, que también me hace de vista, y la vista que la tengo que cortar por 1, es decir, 1 para cada manga. Esta la tengo que cortar 2 veces y esta la tengo que cortar una sola vez para cada sisa. Repito, teniendo esto, yo puedo cortar mi molde base para con este molde, no con el delantero que yo hice anteriormente. Este es mi molde base, pero que no me sirve para hacer la moldería, la transformación que yo estoy haciendo. La moldería que voy a trabajar para hacer la transformación es este molde base de la espalda que estoy haciendo en este momento. Acá lo que quiero es continuar mi línea de la cintura para poder trabajar con tranquilidad la parte delantera. Así que lo voy a cortar y vamos a trabajar con la parte delantera. Para proceder a realizar el delantero, vamos a trabajar de la misma manera. En este caso, le quiero dejar medio centímetro a la parte delantera. Pero acá hay un detalle. Si bien le quiero dar flojedad a la parte del cuerpo, no quiero que la parte de arriba me quede desbocada. Vieron que a veces en esta parte como que me sobra tela. Bueno, no quiero que me pase eso. Entonces, al vértice de la parte de arriba, sí lo voy a poner bien al borde, pero aquí abajo lo voy a separar medio centímetro. Es una cosita de nada, pero que en el momento de cortar mi prenda se va a notar la diferencia. Medio centímetro acá, acá absolutamente nada, bien pegadito en el borde, y voy a empezar a marcar tal cual como lo hago con el molde delantero en el molde base. Marco toda esta parte exactamente igual. Acá voy a bajar los 4 centímetros de pinza que necesito para la pinza del busto. Son 4 centímetros, bajo 4 centímetros y voy, siempre mantengo la diferencia aquí abajo de medio centímetro para que me dé un poquito más de amplitud en la parte de abajo únicamente. Marco hasta la cintura y marco el resto de la prenda. A la sisa del molde delantero, a esta altura que es aproximadamente a la mitad, le entrábamos 1,5 centímetros y esa era mi sisa delantera. Uno de estos puntos con mi línea del hombro.
Ya tengo mi sisa. Aquí lo que voy a hacer es bajar el hombro 2 centímetros. Esto lo voy a hacer siempre. Esta bajada del hombro la voy a hacer siempre porque esto no lo uso. Quitándole esto, recuerden que evitamos que la prenda se me monte para atrás y que yo tenga que estar acomodándome la prenda cada rato. Quitándole esto, lo tenemos completamente solucionado y la prenda nos calza perfectamente bien. Voy a marcar los 5 centímetros, que era la forma que me venía trayendo el cuello. Para marcar el cuello delantero, recuerden, desde esta medida serían la sexta parte, son 7, más estos 2 centímetros que le estoy quitando son 9. A esta altura yo tengo mi forma del cuello. Como hacía en el molde delantero, voy a marcar mi altura del busto, que en este caso está a 30 centímetros, con una separación de 12 centímetros. A esta altura yo tengo la puntita del seno de mi cliente. Voy a marcar una línea recta hacia el costado. Recuerden que la pinza del busto es una pinza flotante. Yo la puedo dibujar donde yo quiera, siempre y cuando esta pinza no me quede pegada a la altura de la sisa. Siempre tengo que tener una buena diferencia entre lo que me queda del borde de la pinza a la altura de la sisa. Trazo mi pinza. Recuerden que para cortar para unir estos dos puntos debo cerrar primero la pinza por el tema de que siempre hay un pedacito ahí que me va a quedar faltando. Si yo lo quisiera más escotado, lo puedo hacer. ¿Cuál va a ser mi referencia? Mi referencia va a ser la altura del busto. En este caso, la altura del busto, en este caso, la taza del busto tiene una circunferencia de 8 centímetros. Es decir, yo sé que a esta medida yo tengo la base del busto. Si yo marco 8 centímetros todo alrededor, me voy a dar con que todo lo que forma el busto de la persona es todo este diámetro que yo tengo acá. Es decir, si yo no quiero que una blusa me quede muy escotada, no me tengo que pasar de este diámetro. Cuando yo voy a hacer un corset, el corset me besa esta parte. Todo lo demás tiene que estar superior a esto. Si me quiero hacer una solera, tengo que trabajar por encima de esta parte del busto, que es el nacimiento, de donde empieza la protuberancia del busto. En este caso, yo voy a trabajar continuando con mis 5 centímetros, dándole la forma al cuello. Y voy a empezar a ver si es lo que quiero, si me está gustando, si lo que voy a hacer no me va a quedar muy escotado y si fuera necesario lo voy a corregir. Y eso lo tengo que corregir en el molde, no en la prenda. Este lleva una pequeña abertura que yo no quiero que se me vea la naciente del busto. Entonces lo que voy a hacer es alejarme un poquito para que me quede para que me quede el escote abierto y que me venga esta parte del cuello acá a prenderse con un botoncito. Yo esto no lo quiero juntito, yo lo quiero que me esto yo quiero que me quede abierto, que se vea una abertura, que tenga un poquito de aire, para que la forma del cuello se vea así y esto se prenda ahí a la orillita con un botoncito bien delicadito. Entonces me alejo 1 centímetro para tener de abertura. Recuerden, voy a tener 2 de abertura y voy a bajar la cantidad que yo quiera. En este caso voy a bajar
7 centímetros y esa va a ser mi abertura. ¿Estamos? Me queda marcar la vista de la sisa. Habíamos quedado en que la hacíamos de 2,5 centímetros. Y voy a marcar 2,5 centímetros todo alrededor de la sisa. Esto sería mi vista delantera. Acá ya tengo dibujado todo lo que yo quiero de esta blusa. Lo único que me faltaría es hacerle la vistita para esta parte. Sé de cuántas piezas cuenta mi molde delantero. Es la base, la sisa, el cuello y la vista para el tajito delantero. Voy a cortar y voy a marcar la pinza en el busto. Aquí ya tengo listo mi molde delantero cortado. La única transformación que me queda por hacer es hacer la tablita que lleva esta pincita en esta parte. Ahora bien, yo lo que necesito para poder hacer esa transformación es quitar el cuello, porque esto lo voy a coser tal y cual como está. Otro detalle que voy a hacer es, le voy a hacer una pequeña, pero muy pequeñita, le voy a hacer una abertura acá en el cuello y lo voy a cruzar apenas unos milímetros, unos 3 milímetros, y lo que voy a hacer es achicar ese contorno para que la pieza me calce bien en el cuerpo, porque nosotros no somos rectos. El cuerpo tiene forma y nosotros tenemos que acompañar esta forma. Entonces, para que cuando yo corte el cuello esto no me quede desbocado de esta manera, lo voy a entrar un poquito. Ahora bien, para hacer esa tablita que tiene acá la blusa, el modelo, voy a venir al eje de la pinza, a la altura del busto. Yo no quiero que este pliegue me llegue hasta acá. Yo quiero que este pliegue me llegue aquí. Voy a decidir a qué altura yo lo quiero hacer y voy a trazar una línea a la altura. Yo puedo jugar con esto y lo puedo hacer a la altura que yo quiera. No hay una regla para esto. Voy a hacer un corte a esta altura y voy a cerrar mi pinza en el busto, y esa es la tablita que yo voy a tener como detalle en la parte del cuello. Esta pinza la voy a cerrar y luego con un papel más livianito la voy a continuar acá, lo voy a cerrar, así como le voy a dar forma a la tablita que tiene el modelo de la blusa. Detalle a tener en cuenta: si yo a la tabla la quiero que me quede para adelante, la tengo que doblar de esta forma. Si yo quiero que la tabla me quede para el otro lado, tengo que llevar la tabla para el otro lado. Siempre para el sentido en el que realmente la voy a trabajar en la prenda. La uno y simplemente voy a hacer este corte. Y vean ustedes acá, tengo la forma que necesita esa tablita. Entonces, cuando yo a la pinza la cierre para el lado que yo quiero, esto me va a quedar perfecto. Si yo lo cierro para el otro lado, quizás sin darme cuenta, me está sobrando esta parte de acá que no lo voy a necesitar. Y la tabla me va a quedar para el lado de la sisa. Entonces siempre tener en cuenta para qué lado yo quiero tener
esa pinza para que cuando yo haga esto me quede así perfecto y me quede la pincita y me quede, en este caso, la tabla para el sentido que yo quiero. Entonces, una vez que yo corte la prenda y haga la tablita, voy a aplicar mi cuello de esta forma para que me quede súper perfectamente bien prolijo. Siempre hay que dibujar en el molde todo lo que nosotros queremos hacer en nuestra prenda. Aquí le vamos a poner cuello delantero, aunque sea obvio. Vamos a poner entretelar, porque le vamos a poner entretela. Y vamos a poner cortar por 2. Esta pieza la voy a cortar por 2, porque necesito la parte de adelante y la vista de la parte de atrás. Acá vamos a poner el delantero. Cortar por 1. Aquí vamos a poner vista. Cortar por 2. Inclusive si queremos ser más detallado, le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner blusa Gladys. Y acá voy a poner blusa Gladys, cosa de que yo cuando quiera volver a hacer esta blusa, los moldes no se me mezclen, porque yo sé que esta blusa es de Gladys, esta vista va de Gladys. Todos los detalles que yo le quiera y pueda ponerle a la prenda me van a servir para que después, cuando yo tenga recortada todas estas piezas, pueda identificarlas. Inclusive también le podemos poner, si sabemos que en este caso son 3 piezas, o 4 o 5, le podemos poner uno de 3, uno de 4, uno de 5, y así vamos enumerando nuestros moldes y tenemos bien ordenadito todas nuestras molderías. Esto lo eliminamos acá. Esta es nuestra vista. Entonces tengo la sisa, tengo mi cuello y tengo la vista de toda esta blusa, que es la parte delantera. Tengo 1, 2, 3, 4 piezas. Voy a poner aquí 4 piezas. Voy a poner 1, que es el delantero. 2, que es el cuello. 3, que es la sisa, la vista. Y 4, que es el escote, vista. Entonces sé que este molde es 1 de 4. Este molde es 2 de 4. Este molde es 3 de 4 y este es 4 de 4. Todos los detalles que ustedes quieran ponerle, obviamente ustedes van a hacer más prolijas, más ordenadas. Yo lo estoy haciendo así medio a las corridas, pero la explicación es esta. Todas las piezas que yo necesito tener de una prenda, las tengo que dibujar primero en el molde y no estar improvisando luego en la tela. Cada detalle que yo quiera hacerle lo tengo que dibujar acá. Otro detalle que vamos a tener en cuenta es que en este caso el largo está marcado por la altura de la cadera. Si hay alguna gordita que necesite tapar una pancita, esto lo podemos hacer más largo. No nos tenemos que regir de esto. Podemos agregar un retacito de nuestro papel molde, agregamos acá y le damos más largo, pero siempre vamos a respetar
el costadito. Eso en el caso de que alguien necesitara cubrir la pancita y darle el largo que necesita la cliente. Recuerden, la moldería, si bien hay cosas que se siguen los pasos, la moldería tiene que acompañar el cuerpo de la cliente. Y, por ejemplo, si en este caso yo necesito alargarlo, lo alargo. Si le quiero dar más profundidad, le doy más profundidad. Acompaño el cuerpo, acompaño el modelo, pero esto me tiene que quedar perfecto porque esta es la base de mi prenda. Las únicas correcciones que puedo hacer sobre la tela es en base a las costuras y terminaciones, pero toda la base de mi prenda lo tengo que tener hecho en el molde. Una vez que yo tengo todas las piezas listas, ya he trabajado con el molde delantero, ya lo he terminado, ya hice todas las correcciones, vuelvo al molde de atrás para hacerle el agregado de la pinza. Siempre, siempre, cuando es un talle especial, por más que yo lo entre acá, por más que sea más escotado, tipo musculosa, tengo que hacer la pinza en el busto. Eso me acompaña el cuerpo y después la sisa acá no me va a quedar ese desbocado que se le hacen a algunas gorditas, porque en esta parte hacen como un rellenito más y esta parte de la sisa empieza a quedarle así medio flojito. Eso no lo va a hacer. Con esta pincita corregimos ese defecto. Acá también cortamos nuestro cuello, cortamos nuestra sisa y ya tenemos lista nuestra moldería para empezar a trabajar con esta blusa. Eso lo haremos en el próximo video, Dios mediante. Así que vayan preparando sus telas, vayan haciendo sus moldes, controlen que todo esté perfecto y arrancamos con la confección de esta blusa. Si el contenido de este canal te gusta y te es útil e interesante, te invito a que te suscribas, le des un me gusta y aprietes la campanita para recibir una notificación de cada vez que subo un video. También me pueden seguir en mis redes sociales por Facebook o Instagram y pueden compartir los videos. De esta manera el canal crece y llegamos a más personas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este momento del video y Dios mediante nos vemos en la próxima.